El trigo. La base de nuestra dieta de la que no podemos prescindir. El grano es la base de la industria alimentaria y de transformación. Tan valioso que puede ser utilizado como arma. Los campos de trigo se extienden kilómetros y kilómetros. El amarillo del trigo y el azul del cielo son los colores de la bandera ucraniana. Ucrania es uno de los principales productores y exportadores de cereales del mundo. Antes de la guerra, los agricultores ucranianos suministraban más de 5 millones de toneladas de grano al mes. Antes enviábamos nuestros productos agrícolas a todo el mundo. No hay tiempo que perder. Ahora estamos en más de 80 países. Nos faltan miles de millones de dólares en todo el mundo. Yemen, Siria, Etiopía, Afganistán. Es un infierno. Estoy recortando las raciones en un 50%. Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar los alimentos como arma. Naciones Unidas advierte, la guerra podría causar una escasez mundial de alimentos. Aún quedan 25 millones de toneladas de grano y semillas oleaginosas en Ucrania. Es un tercio de la pasada cosecha. Lo destruyen todo. Roban las semillas para que no podamos sembrar. Impiden nuestra campaña de siembra. Vuelan los depósitos de gasoil y gasolina. Esto iba a ser pan un día. Vieron que podían dejar de abastecer al mundo de alimentos y lo han hecho. La única opción para sacar el grano de Ucrania es a través del puerto del Mar Negro. Ahora, cosechar es una labor muy costosa. En primer lugar, porque la gente arriesga su vida trabajando en los campos. Hemos comprado equipos específicamente para estos trabajos. Ahora. La guerra entre Ucrania y Rusia tiene repercusiones mundiales. Y su consecuencia más dramática es el hambre, que como la muerte no mira a nadie a la cara, ni a ricos ni a pobres. ...24 de febrero de 2022... el ejército de la Federación Rusa invade Ucrania. Es el comienzo de una guerra cuyas consecuencias cambiarán el futuro del mundo entero.
Es una guerra buscada por Rusia para matar de hambre no solo a Ucrania, sino al mundo entero. Aquí luchamos por la libertad de elección. Es lo más importante por lo que luchamos aquí. Por la tierra, por el futuro, por los niños, por las familias. Muchos nunca habíamos servido en el ejército. Hemos aprendido a desmontar y montar una AK. ¿Qué es una granada? ¿Cómo funciona? ¿Qué debemos hacer con ella? La última vez fueron los campos, la zona de cosecha. Toda la zona fue atacada. Creo que esta guerra es una gran tragedia. Esta es una guerra con los alimentos, como arma geopolítica. Es una declaración de guerra a la seguridad alimentaria mundial con consecuencias extraordinarias. El control de los cereales básicos en el mundo dará una posición de poder única. Un tercio de las exportaciones mundiales de trigo proceden de Rusia y Ucrania. Y 2/3 de las semillas de girasol y de aceite de girasol proceden de Ucrania. La economía ucraniana se basa en la agricultura. Casi un tercio de la población vive en zonas rurales. El año pasado tuvimos la mayor cosecha de la historia. Fueron 108 millones de toneladas. El 75% se exportó. En marzo solo pudimos exportar 200.000 toneladas de productos agrícolas y en aquel momento se declaró inmediatamente, antes del 24 de febrero, que se exportaran unos 5 o 6 millones de toneladas. La diferencia entre 200.000 y 5 o 6 millones es obvia. La exportación de trigo se dirige en su mayor parte a los países en desarrollo, que no pueden producir ese grano por sí mismos. Países que dependen de esos cereales como alimento básico, como ingredientes imprescindibles en la dieta tradicional de la gente. Los países del norte de África, como Túnez, Egipto y Marruecos, lo están esperando. Esta es una región muy dependiente de las importaciones y también por su proximidad al Mar Negro. Un barco tarda 2 meses en llegar desde el otro lado del Atlántico y solo 10 días desde el Mar Negro. Pienso, por ejemplo, en el Líbano, que siempre espera el grano con gran expectación y mucha ansiedad. Es degradante. Un poco de pan no es suficiente para toda una familia. Y no nos dan más. Tienes que esperar en la cola 3 o 4 veces para conseguir un poco más de pan. Yemen importa el 90% de los alimentos que necesita y alrededor del 30% llegan del Mar Negro. Ahora, con la subida de los precios, cada vez más gente pasa hambre. En Yemen hay ahora 16 millones de personas que no pueden poner comida suficiente en su mesa. Antes de la guerra de Ucrania tuvimos la tormenta perfecta, COVID, clima,
El número de personas que pasaron del límite de la inanición pasó de 135 millones a 276 millones, antes de Ucrania. Y es muy poco probable que eso disminuya debido a muchas interrupciones que persisten en la cadena de suministro y que estaban relacionadas con la pandemia, además de la sequía severa. Y estamos en el tercer año de la Niña en América del Sur, Brasil y Argentina, que son grandes exportadores de cereales y azúcar. Así que nos enfrentamos a una confluencia de acontecimientos, además de la guerra en Ucrania, que están contribuyendo a que muchas ONGs se preocupen por un repunte mucho más grave de la inseguridad alimentaria a nivel mundial. Es la peor crisis alimentaria desde la Segunda Guerra Mundial. Cada año, unos 9 millones de personas mueren de hambre. Y de ellas, 3 millones son niños. Es desgarrador. No debería estar aquí. Es Sri Lanka, India, Pakistán, Irán, Líbano, Yemen, toda África y el Magreb. Millones y millones de personas hambrientas. No tenemos recursos, entonces ¿de dónde van a salir? ¿De los niños de Etiopía y los matas de hambre para alimentar a los niños de Ucrania? ¿O de los niños afganos para alimentar a los niños de Yemen? ¿Me estás pidiendo que elija qué niños viven y qué niños mueren? Ningún niño debería morir de hambre, ni uno solo. La ausencia de cereales y de aceite vegetal es la principal causa de la falta de calorías en los países en desarrollo. En mi opinión, hay gente que ya está al borde del abismo. No hay harina en los mercados y la gente tiene que recurrir al mercado negro para encontrarla. Solo hemos podido conseguir 60 sacos, lo que equivale a 30 lotes de masa comprados en el mercado negro. Yo solo soy un empleado, no sé de dónde ni a quién se los compraron, pero no fue en los molinos oficiales. Los horneamos y terminamos, y ahora a la 1 de la tarde ya no nos queda nada. Los precios se multiplican, y no solo por la escasez del producto, sino también por el aumento incontrolado de los costes energéticos y los salarios mientras se estancan. Y eso hace que las familias no puedan poner comida en la mesa. Simplemente no pueden permitírselo. Cuando vas al mercado con 50 dinares, no puedes comprar nada. Te pagan 20 dinares al día. Eso lo que significa es que estás muerto, pero sigues respirando. La gente protesta en la calle y los gobiernos se ven obligados a intervenir. Los gobiernos intentan que no suba el precio del pan para que no ocurran esas revueltas que hace 11 años desembocaron en las llamadas primaveras árabes. Si ya gastas, por ejemplo, el 50% de tus ingresos en comida y el precio sube un 70%, será devastador en tu capacidad para comer. ¿Crees que la primavera árabe fue un problema? Las condiciones son ahora mucho peores en muchos países de todo el mundo. Los costes del combustible, los costes de los alimentos, del transporte, están subiendo. No hay nada más visceral y emocional que la incertidumbre de si podrás o no alimentar a tu familia. Y si lo piensas, históricamente, esa ha sido a menudo la causa de la migración, de la guerra. Las consecuencias de la crisis alimentaria son el hambre,
la muerte, las migraciones masivas, la inseguridad. Hay un fuerte vínculo entre la crisis alimentaria y la inseguridad global. Hay algunos países, incluso occidentales, que también esperan la llegada de cereales para cubrir sus necesidades industriales, para satisfacer sus propias necesidades desde el punto de vista de la mano de obra. Debemos recordar que incluso antes de la invasión rusa de Ucrania, los precios de los cereales ya estaban en los máximos de los últimos 10 años. Tenemos en exclusiva un reportaje sobre cómo uno de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos se está beneficiando de la guerra. Los futuros son contratos financieros para fijar por adelantado el precio de un activo, comprometiéndose a venderlo o comprarlo en una fecha acordada, de manera que el precio, al estar fijado de antemano, no refleja su valor de mercado. Los mercados de futuros se diseñaron para que los agricultores pudieran cubrir sus riesgos. Pero algo en este mecanismo financiero dejó de funcionar. En el año 2000, Estados Unidos desreguló las normas que impedían la especulación, lo que esencialmente atrajo la entrada de miles, o más bien cientos de miles, de millones de dólares. Hay muchos indicios de que estamos al borde de una recesión muy importante. ¿Y qué sucede cuando la gente siente esa ansiedad e inseguridad sobre dónde guardar su dinero? Tienes que tener tu dinero en algún sitio. Puedes guardarlo bajo el colchón, pero con una inflación disparada tampoco es un lugar seguro para dejarlo. Tu dinero vale menos de lo que valía hace una semana o un mes. Y hay muchos motivos para pensar que los futuros de cereales son un activo sólido, en el que puedes confiar. Enormes cantidades de dinero en efectivo fluían hacia el mercado de futuros en el periodo previo a Ucrania y después de la invasión. Mucha gente saca su dinero del Nasdaq o del S&P 500 y lo invierte en materias primas como los cereales. Y eso, por supuesto, hace que el precio de esos cereales suba. Cuando los precios suben, compran más contratos y eso hace que algo que sería un pequeño aumento en el precio se convierta en un incremento del precio importante. Así que, esencialmente, son una causa de la volatilidad. Pero ¿quiénes son los especuladores que nunca han visto un grano de trigo y apuestan por el hambre en el mundo para obtener beneficios? Hay diferentes tipos de inversores que se van a beneficiar de todo esto, en especial los fondos de cobertura. Esencialmente, se trata de algunas de las personas más ricas del mundo, que son actores importantes. También están los bancos de inversión y también están los conectados con tus ahorros. Los fondos de pensiones son grandes inversores en los mercados de futuros de materias primas. Solo 2 fondos recibieron 1.300 millones de dólares en los 4 primeros meses de este año, y sabemos que esos mismos fondos llegaron a poseer futuros de trigo que equivalían aproximadamente a la mitad del consumo anual de harina del Reino Unido. Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. La guerra en Ucrania es, ante todo, una violación masiva de los derechos humanos y de la forma más brutal y terrible del derecho humano a la vida. Es la violación más brutal del derecho humano a existir, del derecho a la alimentación, del derecho a no pasar hambre que el mundo ha visto y verá. El mundo tiene que reaccionar ante el desastre que está ocurriendo en Ucrania. El PMA es el Programa Mundial de Alimentos de la ONU que lucha contra el hambre en el mundo. Sus trabajadores distribuyen millones de toneladas de alimentos a los países necesitados. En el pasado, el PMA compraba grano ucraniano para alimentar al tercer mundo.
Ahora el PMA ha tenido que acudir al rescate de Ucrania y distribuir alimentos entre su población. Necesito 600 millones de dólares para Ucrania durante 3 meses. Más de 14 millones de ucranianos tuvieron que abandonar sus hogares y perdieron sus empleos. El PIB se contrajo un 45%. La población ucraniana resiste valerosamente, pero la situación es muy difícil. Según el PMA, el 20% de la población está en riesgo de inseguridad alimentaria. A finales de octubre de 2022, el PMA había distribuido más de 5 millones de raciones alimentarias entre los ciudadanos ucranianos. Muere gente, mueren civiles. Es una absoluta tragedia. El resultado más terrible de esta guerra. ¿Cómo ha sido posible? Para comprenderlo, viajamos al corazón de Ucrania, a sus interminables campos de cultivo. La riqueza de Ucrania es su suelo, que ha convertido a este país en el granero del mundo. Esto es perfecto. Esta es la famosa tierra negra ucraniana. Es el mejor suelo del mundo. Es muy, muy productivo. Ellos lo llaman el oro negro de la tierra. Antes del 24 de febrero, era el 20% del PIB de Ucrania. Su influencia en la economía no es importante. Es muy, muy importante. Esta tierra se llama Chernozem. Ucrania posee casi el 30% de esta clase de tierra. Probablemente esta sea una de las causas de la guerra. Y Putin sin duda tenía esto en mente. Él mira al futuro y quiere apropiarse de un enorme territorio agrícola, de una tierra agrícola muy productiva. Y probablemente mejorar su posición como exportador mundial. Algunas de las zonas ocupadas, las zonas que fueron capturadas y anexadas a Rusia. Ahora los campos están sin cultivar, las granjas abandonadas, y hay restos de vehículos a los lados de las carreteras. Desde el comienzo de la guerra no hemos podido trabajar en estos campos. Perdimos equipos y empresas. Los rusos se llevaron gran parte de nuestros equipos. Transporte de pasajeros, camiones y maquinaria agrícola. Quien antes cultivaba trigo, ahora defiende sus tierras del invasor. Tan pronto como me enteré, tomé la decisión de organizar la unidad, porque tengo muchas conexiones en esta zona desde 2014, en el área militar. Muchos veteranos de la guerra de Donbass y exmilitares, y también muchos civiles que quieren defender a su país con las armas en la mano. Una pieza clave de la agricultura ucraniana son sus enormes silos, que guardan en su interior la cosecha a la espera de exportarla a todo el mundo. Antes del 24 de febrero, nuestra capacidad de almacenamiento de grano era de 75 millones de toneladas. Debido a las hostilidades, se han perdido unos 5 millones de toneladas. Rusia ha destruido muchos de esos silos que se usaban para almacenar cereales.
Hay vídeos que muestran la cantidad de misiles que han impactado en los alrededores de los silos e incluso se pueden ver claramente en las imágenes las formas de los misiles. El objetivo de Rusia estaba claro desde el principio: poner de rodillas a Ucrania y con ella al mundo entero. Durante las primeras semanas de la guerra, se rompieron las cadenas logísticas de suministro dentro de Ucrania. Las entregas de materias primas, simplemente para la fabricación de pan, las entregas de harina. Al mismo tiempo, el problema de la exportación pasó a un primer plano. Finalmente, los rusos dieron el golpe de gracia a la economía ucraniana al bloquear los puertos del Mar Negro. Ucrania ya no podía exportar grano. Fue un auténtico shock. Ahora han tomado el granero del mundo y lo han cerrado. Ahora, aunque se esté transportando, los silos locales están repletos de grano, también con la cosecha del año pasado. Hasta que se vacíen, no tenemos dónde almacenar nuestro grano. Los agricultores no pueden vender su producción del año pasado. Y además no tienen mano de obra para la campaña de siembra en primavera. Se está creando una cadena de problemas. Los problemas se acumulan como una bola de nieve. Los puertos y sus aguas circundantes han sido minados. Es imposible entrar y es imposible salir. Es una táctica que usa Moscú, con el objetivo preciso de golpear al enemigo donde es más débil. El puerto de Odessa era uno de los puertos marítimos más importantes del mundo. Durante meses ha estado completamente inutilizado a causa de los bombardeos rusos. Según algunas estimaciones, la economía ucraniana perdió 6.000 millones de dólares al mes debido al bloqueo de los puertos. Los silos estaban llenos con la cosecha de 2021 y no había sitio para la de 2022. ¿Qué pueden hacer con ella los agricultores ucranianos? Los que tienen las instalaciones y la capacidad financiera para almacenar su grano, lo guardan. Otros simplemente lo venden a pérdidas y no tienen ninguna esperanza de poder volver a sembrar. Los agricultores estaban dispuestos a vender 1 tonelada de trigo por $80 para poder cubrir parte de sus costes. Sin embargo, el coste real es de $100 por tonelada. ¿Qué otras posibilidades tenían los ucranianos? ¿Era posible exportar grano sin utilizar los puertos del Mar Negro? Poco a poco, empezamos a utilizar todo el potencial que realmente teníamos. En primer lugar, el transporte por ferrocarril hasta nuestras fronteras occidentales. Pero la línea de ferrocarril estaba gravemente dañada por los bombardeos rusos y existía además otro problema logístico. Ucrania tiene un ancho de vía completamente diferente al de los estándares ferroviarios europeos. Así que habrían tenido que transferir toneladas y toneladas de grano desde esos vagones a otro tipo de vagones. Algo poco factible desde un punto de vista práctico. El transporte por carretera era prácticamente imposible. Incluso hoy en día, en las fronteras occidentales de Ucrania, hay colas interminables de camiones esperando para cruzar la frontera. Estamos parados esperando. Llevamos parados una semana. No sé por qué avanzamos tan despacio. El tiempo aproximado para cruzar la frontera es de un mes.
¿El bloqueo de los puertos fue una estrategia de los rusos para asfixiar a Ucrania y al mismo tiempo chantajear al mundo entero dejándola morir de hambre? La muerte por inanición. Una muerte terrible que entre la población ucraniana evoca una palabra que nunca más se querría pronunciar: Holodomor. Es un recordatorio absolutamente claro e inequívoco de la hambruna que sufrió Ucrania a principios de los años 30. Holodomor se deriva de dos palabras ucranianas: holod, hambruna, y mor, exterminio. Tiré a una escupidera un mendrugo de pan. Un campesino lo sacó y se lo comió vorazmente. Este relato está tomado de los artículos de Gareth Jones, un periodista galés que vivió en primera persona la gran hambruna que asoló la Unión Soviética en 1932 y 1933. El Holodomor es una de las señas de identidad del estalinismo. Los soviéticos querían abolir la agricultura privada y sustituirla por grandes granjas colectivas. Las tierras debían producir más alimentos para aumentar las exportaciones y apoyar la industrialización del país. Gareth nos cuenta que los campesinos ucranianos no querían abandonar sus tierras y que las autoridades soviéticas reprimieron brutalmente las protestas. Requisaron campos, se llevaron las cosechas y los animales, y los campesinos se quedaron sin nada que comer. Durante una semana y media no hemos tenido más que sal y agua en el estómago. Murieron millones y millones de personas. Fue un auténtico genocidio por inanición que las autoridades soviéticas trataron de ocultar. El propio Gareth Jones murió asesinado en 1935 en circunstancias sospechosas, posiblemente por la inteligencia soviética. Porque toda la historia de la Unión Soviética es, entre otras cosas, una historia de represión. El pasado se refleja en el presente. Hace menos de un mes, las autoridades demolieron en Mariúpol el monumento a las víctimas del Holodomor. Menos de un siglo después, Ucrania, esta tierra tan rica, se enfrenta a otra tragedia con el hambre de fondo. El hambre del mundo que espera el desbloqueo de los puertos ucranianos del Mar Negro. En todo el mundo hubo una especie de movimiento para que las dos partes llegaran por fin a un acuerdo. A Rusia no le interesa que por su culpa la gente se muera de hambre en el mundo. Por eso creo que, en primer lugar, deberemos dialogar todos con Rusia para alcanzar algún acuerdo para que este trigo salga de Ucrania. Tenemos muchas esperanzas en que las negociaciones que Naciones Unidas ha emprendido con Turquía, Rusia y el gobierno ucraniano den sus frutos. Estamos dispuestos a negociar con nuestros colegas ucranianos y turcos. Ucrania debe desbloquear sus puertos, limpiarlos de minas o garantizar el paso por los campos, fuera de las aguas territoriales ucranianas.
Mientras fracasa en el campo de batalla en Ucrania, Rusia recurre a un chantaje sin precedentes: nuclear, energético y, lo más cínico, alimentario. El bloqueo de las exportaciones de trigo de Ucrania, de las que depende la vida de millones de personas, es un motivo de gran preocupación. Pido encarecidamente que se hagan todos los esfuerzos posibles para resolver esta cuestión. El trigo no debe utilizarse como arma de guerra. La exportación de cereales ucranianos ha adquirido un significado geopolítico. Hay que reconocer que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha jugado un papel que otros no han jugado. Erdogan aprovecha muy bien el posicionamiento geopolítico de su país, que lo sitúa en el centro de un contexto muy interesante. Turquía siempre se ha mantenido muy inteligentemente entre los dos bandos. Por un lado habla con Moscú, Erdogan habla con Putin, y al mismo tiempo el líder turco también habla con Kiev. Erdogan le proporciona los drones que han sido decisivos en la primera fase de la guerra para contrarrestar los ataques rusos en Ucrania. El acuerdo se firmó en Estambul en julio de 2022. A partir de entonces, los cargueros volvieron a operar para exportar grano ucraniano. Sabemos que había 100 barcos esperando para salir cargados de grano. Parecía el principio del fin de esta dramática crisis. ¿Pero realmente era así? El día después de la firma de los acuerdos, un misil impactó en el puerto de Odessa. En este momento, hay unos 20 millones de toneladas de trigo inmovilizados. Es necesario mover ese grano, porque es un producto efímero. No puede permanecer indefinidamente en la bodega de un barco. El desbloqueo de los puertos prevé una serie de controles que alargan el tiempo necesario para exportar el grano. En agosto se exportaron 1,5 millones de toneladas de cereales. Hasta el 30 de octubre, más de 400 buques han zarpado de los puertos ucranianos del Mar Negro con una carga total de 9.700.000 toneladas de productos agrícolas. Sin embargo, esto no es suficiente. Todo esto dependerá también del curso de la guerra, por lo que es difícil hacer predicciones. Pero lo más increíble son los puertos de destino de los barcos cargados de grano que salieron de los puertos ucranianos. Hasta el 14 de septiembre, solo el 27% de los barcos zarparon en dirección a países del tercer mundo y el 47% hacia países más ricos. Solo el 1% de las exportaciones se dirigió a Líbano y Somalia. En un mercado libre se lo lleva el mejor postor. Y si los países más ricos compran ese grano, los países más pobres salen perdiendo. Y de esta manera, el hambre en el mundo aumenta. Y además el problema de los fertilizantes. La agricultura moderna es dependiente de los combustibles fósiles, en especial de los fertilizantes.
Un subproducto del gas natural es el fertilizante a base de nitrógeno. Los fertilizantes nitrogenados procedentes de Rusia son muy importantes para la productividad de los cultivos en los países desarrollados del mundo y en los países menos desarrollados. Todo el mundo depende de esos fertilizantes. El coste de los fertilizantes se ha incrementado enormemente y muchos países pobres ya no pueden comprarlos. Y debido a las sanciones, muchas partes del mundo que normalmente recibirían esos fertilizantes nitrogenados de Rusia no los están recibiendo. Y la incertidumbre sobre la disponibilidad de este producto ha hecho que muchos agricultores reduzcan al mínimo la superficie cultivada este año. O que, si rotan los cultivos, lo hagan en una dirección que es menos dependiente de los fertilizantes nitrogenados. Menor productividad, menores cosechas, más hambre. Pero no solo eso. Todo lo anterior podría provocar un giro hacia la agricultura ilegal. Pondré un ejemplo. En un país como Colombia, donde se cultiva mucho café, también se cultiva mucha coca ilegal. El café necesita mucho fertilizante y la coca no. El coste de los fertilizantes agrava la crisis mundial, ya que afecta a los rendimientos agrícolas. Pero en Ucrania, otra terrible amenaza se cierne sobre las futuras cosechas. En las guerras del pasado, los ejércitos invasores envenenaban los pozos para obligar a sus enemigos a rendirse. Hoy, nada ha cambiado. Si un misil impactara en un reactor nuclear de la central nuclear de Zaporilla, ¿cuáles serían los daños para el medio ambiente y las futuras cosechas? Es evidente que una catástrofe nuclear en forma de accidente en la central o el uso de este tipo de armas provocaría, entre otras cosas, un desastre medioambiental mundial. Los ejércitos utilizan armas letales, como las balas de uranio empobrecido, capaces de perforar el blindaje de un tanque, pero también de contaminar el suelo y las aguas subterráneas. Por supuesto que la Tierra está contaminada con todo tipo de cosas que van junto con las armas, la artillería y los proyectiles de los misiles. Eso seguiría causando graves daños en términos de cuándo se podría volver a utilizar esa tierra cultivable. Tendrían que pasar muchos años antes de que se pudiera volver a cultivar una tierra contaminada de esa manera. Si Rusia realmente quiere la tierra ucraniana como tierra agrícola, entonces le conviene no contaminarla con algo que tardaría años en eliminarse de la superficie. Cambio climático, COVID-19, guerra, especulación financiera. ¿Qué otras causas están matando de hambre a nuestro mundo? En el planeta hay 1.000 millones de personas obesas y 1.000 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria. Este año ha habido comida para alimentar al mundo, pero la gente no puede permitírselo. Existe el consenso de que 1/3 de los alimentos se desperdicia. Según las últimas cifras oficiales, cada año se desperdician 931 millones de toneladas de alimentos. Cogemos 23 millones de camiones cargados de comida y los tiramos a la basura. Cada año desperdiciamos 121 kilos de comida por persona mientras otros mueren de hambre.
Creo que la mentalidad estadounidense de cuanto más grande, mejor, ha llegado a muchas otras partes del mundo. Se ve incluso en partes del mundo que nunca habían tenido problemas de obesidad, como América del Sur, América Latina. Nuestro sistema alimentario es derrochador y dañino para el medio ambiente. Imaginemos millones de hectáreas de campos cultivados para producir alimentos que irán directamente al cubo de la basura. ¿Cuántas personas podrían salvarse? ¿Cuántas vidas? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Reducir el desperdicio de alimentos. Y además, a través de la tecnología, ya sea con aplicaciones en el teléfono o con la colaboración de los gobiernos, llevar los excedentes del punto A al punto B. Un cambio desde la agricultura tradicional a una colaboración más urbana y vertical entre las tiendas de comestibles y las granjas. Y de nuevo hacia la cocina. Y se pueden reducir los residuos de muchas maneras cuando cocinamos. Podemos pasar de una dieta basada en las proteínas animales a algo que sea un poco más respetuoso con el planeta. Es necesaria una reforma política seria, un cambio estructural, para convertir una cantidad significativa de la tierra, que actualmente se utiliza para cultivar pienso animal, en tierra para cultivar plantas que puedan comer los seres humanos. Cualquier solución que se nos ocurra será insuficiente, porque desde los albores de la humanidad, la principal causa del hambre siempre han sido las guerras, como la que ahora tiene lugar en Ucrania. Todos los días muere gente. Pero ahora tenemos que vivir y salir de esta situación en la que se encuentra no solo Ucrania, sino el mundo entero. Harías todo lo posible. Y hoy en día, cuando la Tierra produce riqueza por valor de 400 billones de dólares, qué vergüenza que dejemos morir de hambre a un solo niño. ¡Qué vergüenza!